llegó el filo del arado a tocar al hijo, Ulises se desvía y ahí demostró que no estaba loco, con lo cual tuvo que ir a Troya. Y eso Ulises no se lo perdonó jamás en la vida a Palámedes. Y le hizo la cama, hablando mal y pronto, hasta que lo destruyó. Pero que quede claro que Ulises fue contra su voluntad, no le quedó otra que ir a Troya. Él no quería saber nada con la guerra. El asunto es que Ulises tuvo que ir a Troya, Palámedes nunca más apareció en la Ilíada, y el resto lo sabemos hasta el final. Ulises tiene la visión que se la da a Atenea en un sueño acerca de crear un caballo de madera. Se crea el caballo de madera, ponen alrededor de 100 soldados, que eran los principales héroes argivos, dánaos y griegos en general, y a la noche se abre el vientre del caballo y matan a todos los que pueden y abren las puertas principales. Esto pasó en serio, no con Troya, sino con el Principado de Mónaco, que el duque Francesco Grimaldi hizo exactamente lo mismo, pero en lugar del caballo de Troya lo disfrazó de monjes a su ejército, que no era un ejército, sino eran 100 condottieri, y abrieron las puertas y tomaron Mónaco. Bueno, después de esto quedaba el camino de regreso. Con esta estratagema del caballo de Troya se pueden imaginar que Ulises no se hizo precisamente admirador de todos los dioses que defendían a Troya, empezando por Afrodita. Les conté que Afrodita lo liberó, lo salvó a Eneas, su hijo, y que creó la ciudad de Alba Longa, que después fue Roma. Pero no solamente estaba a favor de Troya Afrodita, sino que había un montón de dioses que estaban a favor de Troya. Por ejemplo, Ares, sin ir más lejos. Ares, como Afrodita era el amante, Ares estaba a favor de Troya también. Así que vamos a quedar en claro que Ulises tenía un club de admiradores en contra, y esto le dificultó mucho el regreso. Tardó más de 20 años en llegar a la isla de Ítaca. Mientras tanto, Penélope, como alude la canción de Serrat, no tenía otra posibilidad más que empezar a admitir a los pretendientes, porque ya se daba por perdido, sino el reino de Ítaca, y la promesa de Penélope era que cuando terminara de tejer esa famosa bufanda, bueno, se iba a casar, por lo cual tejía a la mañana y destejía de noche, cosa que esto es una verdad vox populi conocida. Pero lo que sí es cierto es que los pretendientes le estaban comiendo el tesoro, porque comían, bebían, vivían ahí en el reino, y lo poco que había en Ítaca, que es una isla bastante inhóspita, estaba quedando peor que el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La única diosa que se pone manifiestamente, abiertamente a favor de Ulises, y por su inteligencia, no por otra cosa, es Atenea. Así que era Ulises y Atenea contra todo el Olimpo. Y bueno, todos los peligros que tuvo que pasar Ulises los vamos a empezar a enumerar. Primero de todo, parte con una tripulación bastante numerosa, pero se encuentran con el primer obstáculo serio, severo, que es, les vuelvo a repetir, no se preocupen mucho por los nombres, déjenmelos a mí eso. Dos monstruosidades marinas. Por un lado tenemos una montaña, no demasiado alta, con un monstruo que se llama Escila. Escila quiere decir en griego cintilla, pero de cintilla no tenía nada, sino que era una especie de plesiosaurio con 7 cabezas que terminaban en cabezas de perro. Grandes, grandotas, que eran movibles, y con eso devoraban a los marinos que pasaban por ahí. Escila, precisamente, fue una ninfa muy linda que cometió el pecado de Ibris y osó entrar en competencia con Afrodita.
Entonces ya sabemos que con la diosa de la belleza tampoco... Acuérdense que estas diosas siempre son bastante vengativas y fue transformada en este monstruo. Esta es Escila. Te acercabas a Escila y venían este monstruo con cabezas de perro y te comían. Pero si vos te alejabas de Escila y no ibas justo por el camino del medio, que era muy estrecho, el saludable camino del medio, ibas a parar en otro monstruo que se llamaba Caribdis, que era un remolino tremendo que cada media hora hacía así y tragaba todo, te lo llevaba hasta el fondo. Esto lo vieron en Piratas del Caribe después seguramente, y después ¡bum!, devolvía una vez que estaba todo reventado los restos y despojos. Entonces durante mucho tiempo, y todavía hoy por ahí hay algún giro gramatical, se dice que es un sinónimo de estar entre la espada y la pared, estar entre Escila y Caribdis. Uno no sabe muy bien para qué lado tirar y es muy difícil manejarse en el camino del medio. ¿Cómo se llama? ¿Escila o Sila? S-C-I-L-L-A, Sila. Y Caribdis. No te preocupes por los nombres, olvídate. Si pasabas esta isla, que Ulises la pasó de casualidad y pasó el barco de él, los demás, olvídate, tenías otro peligro, que era, fue de hecho un peligro muy importante, tan grato como importante, que era la isla de Circe. ¿Quién era Circe? Circe es una diosa menor, ¿ven? Yo no hablé de las diosas menores, voy a mencionar algunas, por ahí, que no sé quién me preguntó sobre que... ¿Era Calipso? Oh. Circe es un poco más de Calipso y un poco menos que Artemisa, ponele. Circe es una hechicera, es típica Lilith, vos que has visto los estadios del anime. El prototipo de una Lilith es una hechicera, como tal es inmortal porque es una diosa, pero diosa inferior. Es el arquetipo de lo que podría ser una bruja. Nosotros estamos acostumbrados a ver a las brujas como la bruja mala de Blancanieves que le da la manzana y tiene la nariz con un grano. No es así, no necesariamente tiene que ser así. Esta es una mujer muy linda, hermosa, pero que tiene la mala costumbre de transformar a los hombres en cerdos. Cosa que hace con toda la tripulación de Ulises, menos con Ulises, porque se ve que Ulises le atrajo, pero no le atrae por la belleza, porque eso es lo que tenía Ulises, le atrae por la inteligencia. Circe está con Ulises, Ulises quiere volver a Ítaca, pero pasa un pequeño detalle, cuando se quiere acordar, pasaron 20 años. Esto repetido le ocurre, ya muchos años después, en una leyenda muy importante, un ciclo de leyendas, una saga de leyendas, a un personaje que seguramente ustedes van a reconocer, Sir Lancelot. Sí. En la leyenda Sir Lancelot y el Caballero Verde, cuando Lancelot se encuentra con Morgana, que se encuentra en una carpa en el medio del bosque, porque todo pasa siempre en medio del bosque, insisto, y como se quiere acordar pasaron 20 años. Cuando toma conciencia de que realmente quiere volver a Ítaca, y Circe al final lo deja, le vuelve a transformar a los cerdos, que milagrosamente estaban vivos, no habían sido salchichas todavía, en tripulantes, y emprende el regreso. Circe le da un odre muy importante a Ulises. Odre es el hígado, no, en realidad no, es el cuero de la vaca que se cocía casi herméticamente y servía como recipiente para poner agua. Los vascos lo usan todavía, los hombres. Que te echan vino así. Eso, ahí, exacto. La bota. Sí, La bota. Pero en esa bota lo que le da Circe son los vientos. Todos los vientos, de manera tal que con eso aceleraba el viaje que daba gusto.
Y hubiera dado gusto si no fuera porque la tripulación se emborracha festejando que ya no eran más chanchos, o en añoranza ser chanchos, no sabemos muy bien cómo fue, pero se emborrachan nuevamente y desparraman todos los vientos, con lo cual va a parar a una isla totalmente desértica y se mueren de hambre. Están desesperados por comer. ¿Y qué se encuentran? Unas vacas espectaculares y unas ovejas blancas divinas para hacer corderito, y no se van a privar de hacer corderito. Había un pequeño problema, que no se habían dado cuenta que el pastor era un gigante de un solo ojo que era hijo de Poseidón y que se llamaba Polifemo. Y que comía justamente carne humana, ¿no? Detalle. Entonces cuando los ve Polifemo, los empieza a manducar. Se come 1, 2, 3, cuando se cansa de comer, lo agarra a los demás, los meten en la cueva. Este es el tercero, digamos, problema que se va a encontrar Ulises. ¿Cómo salir de la cueva de Polifemo? Acá hago un parate y después vuelvo con cómo sale Ulises. Muchos siglos antes, y en una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con la griega, que me estoy refiriendo a la cultura asirio-babilónica, a lo que es el Sumer, la Sumeria, que sería la franja de tierra que está ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates, lo que hoy por hoy sería el Irán e Irak. Mirá qué cosa, cómo involucionó todo eso, qué tremendo. Había un héroe que era Gilgamesh, que junto con Enkidu van a matar al gigante que era Humbaba, que tenía un solo ojo y era un gigante grandote, y lo matan exactamente igual que como lo mató Ulises, ¿no? O sea que ahí algo pasó. Pero volvamos con Ulises. Están ahí prisioneros en la roca, en la cueva, que estaba cubierta por una roca que únicamente la podía mover Polifemo, que era un gigante, y cuando tenía hambre Polifemo iba, seleccionaba uno y se lo comía. Entonces le pregunta a Polifemo, ¿quién es el jefe de estos tontos que se comieron mi ganado? Entonces Ulises dice, soy yo. ¿Y cómo te llamas? Y me llamo Nadie. ¿Nadie? Nadie. Llamo Nadie. ¿Así que te llamas Nadie? Sí, me llamo Nadie. Bueno, Regio. Entonces, te voy a enseñar una cosa que te va a venir bárbaro para digerirnos, le dice Nadie a Polifemo. Pero eso sí, me tenés que traer uvas. Entonces le traen uvas y los que quedaban de la tripulación de Ulises empiezan a hacer lo que se llama el vino patero. Sí. Que si no hacen el vino patero y se lo van a tomar a Polifemo, que se agarra una curda interesante, se emborracha mal. Entonces cuando está medio borracho, ¿qué hacen? Un árbol, lo afilan bien, queman la punta y lo ciegan. Lo ciegan a Polifemo, le ciegan el ojo. Entonces Polifemo, con el ojo cegado, obviamente con el dolor, se despierta. Así que fuiste Nadie que me cegó. Nadie me cegó, y empieza a gritar por todos lados que nadie lo había cegado. Y Ulises ya en el barco le grita, porque no aguantó, le grita, dice, sí, decirle que nadie te cegó, que te van a hacer caso y todo. Entonces cuando dice eso, el otro lo escucha y le tira una piedra que casi lo brocha, porque no se aguantó. Pero esto para que se den una idea de lo que era, cómo era Ulises, ¿no? Es importante, lo inteligente que el tipo era. Y por supuesto, cuando le fue a decir al padre, a Polifemo, quién lo había cegado, le dijo a Nadie, así que no lo podían castigar. No lo pudieron castigar. Nadie le pudo hacer nunca nada.